Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 28 de agosto de 2016 y esto es La Contracrónica. La serpiente del verano, de este verano de 2016, no ha sido Gibraltar, no se ha llamado Gibraltar, se ha llamado Burkini, que además ha venido enlazado con los lamentables atentados terroristas que han tenido lugar en distintos puntos de Europa a lo largo de la temporada pasada, desde el mes de noviembre, cuando atentaron en París, y después ya vinieron los de Bruselas, el de Niza, etc. Y ha venido a romper todo durante el verano, durante el mes de agosto, con esta polémica del burkini. Lo del burkini, que en principio no deja de ser una tontería sin mayor importancia, una cuestión de pura moda, abre un debate muchísimo más amplio, un debate mucho más amplio que enlaza con una contracrónica que hicimos porque la hice con Faso hace 2 o 3 semanas, el 7 de agosto exactamente, dentro todavía del mismo mes de agosto, a raíz del invierno demográfico de Europa, que está íntimamente relacionado con este asunto. Es decir, demografía y burkini, aunque os parezca mentira, tienen bastante más relación de la que pensamos. Así que le he pedido de nuevo a Faso que nos acompañe para rematar esta historia que dejamos a medio hacer hace 3 semanas. Poco después de subir el podcast del día 7 de agosto, el de el invierno demográfico de Europa, M. Muñoz, que es habitual de la Contracrónica, nos escribió, nos dejó un mensaje en iVoox en concreto, nos decía que lo estaba escuchando desde la playa, que es un buen lugar para escuchar la Contracrónica, y que esta historia, que ese podcast en concreto, merecía una segunda parte. Bien, pues señor Muñoz, aquí está la segunda parte. Ha habido un montón de comentarios, tanto en iVoox como en YouTube. El de Muñoz no fue el único, hubo unos cuantos más. Por ejemplo, Paupérrimo nos preguntaba de manera retórica que a qué venía tanta ceguera y tanto buenismo. Si éramos, no solo nosotros, sino en general la sociedad era consciente del problema que tenía, ¿por qué tanta ceguera? Bien, esa es una muy buena pregunta que vamos a tratar de responderla. Parry 118 nos acusaba de estar pasteleando con el Islam. Pues yo creo que nada más lejos de nuestra intención. Yo desde luego con el Islam no pasteleo de ninguna manera, y mucho menos con lo que él entiende por Islam. Él dice que el verdadero Islam es el del ISIS. Pues lo siento, Parry, pero yo sinceramente discrepo. No creo que el verdadero Islam sea el del ISIS, entre otras cosas porque el ISIS es algo minoritario. Fernando Parrilla, que es oyente de la Contracrónica, un habitual y además gran tipo por todo lo demás, nos dejó un comentario al día siguiente de subirlo, muy bueno, en el que decía textualmente: se os escapa un tema importante. 2 puntos. Que un musulmán tenga 4 hijos en Occidente no es igual a que vayan a existir 4 personas más musulmanas practicantes, ni mucho menos extremistas. Del mismo modo que esos 4 hijos hablarán castellano sin acento marroquí. Bien, eso es obvio. La influencia en los niños no depende tanto de los padres como del entorno. Tampoco tienen que tener las creencias de los padres siempre que se críen fuera de un gueto. Así que la clave no está en la demografía, dentro de un país, obviamente, sino en el entorno en el que se crían los hijos de los diferentes grupos. Así que unas leyes universales fuertes y una sociedad que integre en vez de marginar puede absorber el problema. Pues tienes razón, Fernando, la verdad, es así. Es decir, que tú seas un musulmán fanático no significa que tu hijo lo vaya a ser. Los hijos no siempre pensamos lo que pensaban nuestros padres, ni muchísimo menos. Luego Joaquín P., ya en YouTube, nos decía que, o nos comentaba, nos preguntaba, decía literalmente: decís que la solución no es expulsar musulmanes, pero no dais ninguna solución. Bueno, es que nosotros, a ver, Joaquín, no estamos para dar soluciones, estamos para darlas. Es que quizá no las tengamos, pero es que no las tiene nadie. Si realmente Faso o yo tuviésemos las soluciones, pues no estaríamos aquí haciendo la Contracrónica, nos habrían contratado los gobiernos para solucionar este problema. Y por último, Manco Lepanto nos da un comentario muy bueno que dice textualmente: después de mucho tiempo pensándolo, nos merecemos disolvernos por gilipollas. Y lo digo con mucha precisión. El populismo y la tontería han ganado. Bien, he leído a Faso este comentario antes de empezar y me he dicho, pues parte de razón no le falta. Y es verdad, parte de razón no le falta. Muy buenas, Faso. Has visto la que se armó a raíz de la última Contracrónica, ¿no? Sí, hola. Fernando, buenas tardes también a los oyentes. Y sí, la verdad que estos temas levantan pasiones, aunque el programa anterior tampoco estaba orientado al Islam ni nada, no era un programa sobre ese fenómeno, sino... Bueno, la gente entiende lo que quiere entender, eso obviamente, y hoy hablar de demografía es hablar de musulmanes. Los comentarios han sido muy buenos, algunos, había muchos que no se pueden ni siquiera reproducir porque no decían más que tonterías, otros eran muy sabios,
que por ejemplo, último de Manco Lepanto, yo creo que era el más gracioso de todos. Es decir, estamos condenados ya, pues somos idiotas, y entonces, en cierto modo, el atontamiento de Occidente es en parte responsable. Es decir, la idea de pensar que no existen amenazas o que todas las amenazas quedan conjuradas con solo pensar. El wishful thinking, el yo quiero creer que no va a pasar nada. Bueno, sí, realmente el atontilonamiento, el infantilismo de Occidente es en cierta manera creerse inmortal, que es un pecado pues que ya mucha gente ha sufrido en el pasado y se ha dado cuenta que al final se va a morir, ¿no? Luego lo que nos cuenta Parrilla, que está muy bien, esto de realmente si los musulmanes o los emigrantes de religión musulmana son muchos más o muchos menos, en principio debería ser irrelevante siempre y cuando las leyes prevalezcan y no se getifique a esa población. Es decir, de la misma manera que el hijo de un emigrante andaluz en Madrid ya no tiene acento andaluz, ya habla como tú o como yo, pues el hijo de un emigrante tunecino o de un emigrante marroquí será como nuestros hijos o nuestros nietos, siempre y cuando no le getifiquemos, no se consiga integrar bien, etc. Lo único es que tendrá pues un apellido que no sea Rodríguez, ni Martínez, ni Villanueva, vamos. Es decir, tendrá otro apellido distinto. Bueno, eso es tan así que Estados Unidos es un ejemplo de eso, ¿no? Otra cosa es que, dada la velocidad del proceso y el grado en algunos casos, de descomposición social en Occidente, pues esto no vaya a ser así. De hecho, la inmigración nueva que llega a Estados Unidos, algunos analistas ven que no está siguiendo el mismo proceso que la que sucedió hace 100 años. No tiene por qué cumplirse el pasado de nuevo, eso no lo sabemos, la verdad. Con respecto al comentario de Parrilla, yo entiendo que el estudio que presentamos en el anterior programa tiene en cuenta eso. Tiene en cuenta que no los 4 hijos de una familia musulmana van a terminar siendo los 4 practicantes, porque si no los porcentajes de proyección serían mucho más que los que aparecen. Entonces yo creo que tiene en cuenta eso, y creo que un poco en algunos aspectos la clave de todo este lío que tenemos aquí, ¿no? Porque esto tiene tantas capas que es que podríamos dedicar un programa a cada una de ellas prácticamente. Y yo creo que una de las claves es esa, el cómo se tiene que integrar a estas personas que vienen y cómo impedir que una ideología totalitaria tome el control de nuestras sociedades. Es básicamente el dilema, ¿no? Y el cómo hacerlo, pues esa es posiblemente la diferencia de opiniones entre mucha gente que ponía comentarios en el programa anterior versus lo que nosotros dijimos, que la expulsión pues es una medida imposible. Bueno, aparte imposible, que yo creo inmaterializable. Que yo creo que es de otro tiempo, por lo menos para Occidente. Si estamos hablando de hace 300 años, pues a lo mejor sería factible. Hoy yo no lo veo que sea aceptable por nuestras sociedades. Y segundo, que además vas a expulsar a ciudadanos tuyos, con lo cual expulsar a ciudadanos honrados. Entonces, en aras de conseguir algo que consideras bueno, vas a tener que perpetrar una maldad. Es decir, hay muchísimos. La mayor parte de europeos musulmanes son gente de orden. Es gente que cumple la ley, que no gente normal, gente buenos vecinos, que pagan sus impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, si tú dices hay que expulsar a toda la población musulmana, yo es un tema que directamente ni me tomo en serio. No, yo tampoco me lo tomo en serio. No tiene ni pies ni cabeza. Pues ¿cuántos musulmanes hay en Europa? 15 millones. 15 millones. Bien. ¿Cómo vas a expulsar 15 millones de personas? Aparte que tardarías años en una expulsión semejante. ¿A dónde los expulsas? Porque vale, algunos acaban de llegar. El tipo que acaba de llegar de Argelia o que acaba de llegar de Siria, bueno, pues decirle, vuélvase usted a su país. Pero el hijo o el nieto de un emigrante que llegó de Libia o de Egipto en los años 60, ¿a qué país le devuelves? ¿Cuál es su país? Pongamos por caso que es el nieto, pero no nieto de egipcios, sino nieto de egipcios, sirios, jordanos.
Aquí, no, es que no tiene ¿cuál es su sentido, país? ¿No? Su país es este. Además, según nuestro sistema jurídico, es que Claro, no tiene ningún sentido. es absurdo. Esa es la razón por la que directamente ni siquiera yo lo tomo en consideración. No es una opción, no es una de las puertas que podamos abrir con este tema, lo de la expulsión. Es un calentón que no tiene sentido. Bueno, pues como todos los calentones, las cosas por calentones no funcionan. Bien, otra de las capas que tiene esta historia, el burkini, que nos ha dado a todos que hablar mucho durante el verano, durante agosto en concreto, es la de la izquierda y el burkini, que podría ser casi el título de un libro. Es decir, cómo nos hemos encontrado ante un bloqueo general. Claro, nos reímos y tal porque les hemos visto metidos en su propio, cociéndose en su propio veneno. Realmente la izquierda, o los progresistas en general, la idea del burka, la idea del mismo burkini, que es un tipo de bañador, del hijab, claro, para ellos va contra su línea de flotación. Son los mismos tipos que nos dicen que las europeas están sometidas al heteropatriarcado, al machismo más infame, que cobran menos que los hombres, ¿qué tal? Bien, entonces, ¿esto qué es? Y hemos visto como todos defendían la medida. No, es que me parece muy bien, ellos son libres, o sea que son libres las egipcias, pero no son libres las españolas. Sí, no, a ver, en este tema relacionado con todo lo que toca a los musulmanes, la izquierda pues tiene un conflicto y ya está. Entonces simplemente sucede con eso. Yo creo que recientemente he leído un chiste, ¿no? Donde aparece un chico hablando con otra chica, en donde le dice, pues yo creo que la mujer es inferior, que debe estar en casa, etcétera, etcétera, ¿no? Pues diciendo todo cosas políticamente incorrectas. Y la chica le contesta, fascista, patriarcal, no sé qué, no sé cuántos. Me estás ofendiendo, que yo soy mahometano. Y dice, ay, disculpa, no quiero que pienses que soy islamófoba. Entonces, bueno, pues ese chiste refleja el conflicto ab initio que tienen con este tema. Lo han llevado a tal extremo que en la Universidad Anticapitalista, de Izquierda Anticapitalista, que es parte de Podemos de este año, que se está celebrando, no sé si habrá terminado, creo que ya ha terminado, en La Granja, he colgado un par de tweets esta semana, fantástica. Bueno, pues el lema era contra la islamofobia. Lo han llevado a la Universidad Anticapitalista, que yo no sé muy bien esta vinculación o este matrimonio de conveniencia, sin duda, pero contra natura, que es el del marxismo con el islamismo, no se puede sostener por más que ellos se empeñen. Es absurdo. Bueno, se puede sostener en tanto en cuanto ellos desde el punto quieran. de vista teórico. No, ni teórico, es una cuestión... Mira, yo siempre lo he pensado. Yo creo que alguien que sepa más que yo debería en algún momento hacer un análisis, un libro, yo creo que daría hasta para un libro de ver exactamente en todo lo que conocemos como pensamiento progresista, simplemente ideas que son en contra de algo, que vienen fruto de la Guerra Fría. Si tú piensas la Guerra Fría desde un punto de vista militar, lo que tú intentabas era derrotar a otro bando. Y cuando tú estás en una guerra, pues todo vale. Y de ahí pues surgían todo tipo de cosas. O sea, el que no hubiese natalidad en los países occidentales ayudaba a que no tuviesen ejércitos en el futuro. Que no tuviesen energía nuclear no solo no ayudaba a que no pudiesen desarrollar armas nucleares, sino también a que la energía fuese mucho más cara. Para ganar una guerra se necesita energía y mucha. Toda la cuestión contra la religión, que, aparte de que es un ADN, digamos, marxista, pero también tiende a disminuir la unidad en el oponente. Y así continuamente. Entonces ves que grande las cantidades de las cosas en las que cree el progresismo y la izquierda simplemente son cosas que podían ser útiles durante la Guerra Fría y que hoy en día a lo mejor si lo juzgas en el espíritu más purista de lo que puede ser un pensamiento progresista no tienen ningún sentido. Y las siguen llevando en la mochila. Y de ahí les surgen estos cortocircuitos mentales. Yo creo que el Estado tiene que actuar positivamente para conseguir una paridad entre los sexos de manera material. Eso es un pensamiento progresista, que los liberales no coinciden en él. Y por el contrario, hacen la vista gorda en cuanto a esos comportamientos que
son tremendamente sexistas o que ofrecen una diferencia bestialmente material, bestialmente grande en la sociedad entre hombres y mujeres, se les pone una etiqueta como musulmana. Y automáticamente ya le pones ese velo y ya es permisible. Y esa es la técnica que utilizan. Pues viven con eso, conviven con eso, porque en el fondo la idea que llevan en la mochila es que para derrotar al capitalismo y para derrotar a Occidente y todo lo que significa, necesitamos estos aliados. Y ya está. Simplemente, o sea, no hay contradicción tal. Otra cosa es que si yo fuese una persona progresista o de izquierdas, con el tema pues me callaba. Porque diría, es que no tengo manera de defenderlo desde el punto de vista de los principios. Bueno, lo coherente no es callarse. Lo coherente en el caso de una persona que realmente quiera que el Estado que realmente quiere, como es el caso, que el Estado se meta en todo. Y, no sé, me voy al ejemplo de muchos escritores e intelectuales de izquierda que todo lo quieren solucionar de manera coactiva. Eso es lo que te quería decir. Por eso lo del Burkini, que en mi opinión es una tontería. A mí es una historia que me interesa poco. Me interesa el tema del Burkini porque yo creo que tiene todas las capas de lo que es la discusión general sobre este tema. En el fondo, toda la discusión que llevamos teniendo 2 o 3 semanas no es sobre el Burkini, es sobre otra cosa. Lo que pasa es que se utiliza el Burkini como excusa porque no ofende a nadie mucho, no te tiras al monte si hablas del Burkini, ¿sí? En vez de otras cosas. Pero bueno, la izquierda ha hecho una declaración de principio. Yo voy a estar con mis aliados que vienen desde los años 60 por los estrategia comunista, de la URSS, no comunista, de la URSS, de tener esos aliados estratégicos contra el capitalismo, y yo sigo embarcado en eso. Y ya está, y me da todo igual. Como ya le pongo el velo islámico, ya automáticamente no pasa nada. Lo que pase ahí ya no me importa, porque eso forma parte de los míos. ¿Sabes? La izquierda en este sentido es muy tribal. Las atrocidades, el caso, por ejemplo, del Estado Islámico, las cargan en la cuenta de otros. Dicen, bueno, evidentemente las atrocidades que comete el Estado Islámico en Siria y en Irak están a la vista. Bueno, y ellos mismos se encargan de publicitarlas a través de vídeos y demás. Bien, no las exculpan porque aquello es una cosa obvia que se ve. Pero sí le cargan la cuenta, la factura se la pasan que si a los Estados Unidos, que si a los que le compran el petróleo. Es fantástico las contorsiones que hacen encima de un alambre con tal de no cargar sobre la causa última. Y yo creo que la causa última, o una de las causas últimas y fundamentales, y que apenas se está tratando, porque nos estamos parando siempre en tonterías como el Burkini y cosas por el estilo, o si el imán de no sé qué mezquita ha dicho que a una mujer se la puede pegar sin dejar la marca, chorradas de estas que están muy bien claro para las revistas, pero que lo único que hacen es oscurecerte el problema de fondo. Yo personalmente creo que el problema de fondo es que el Islam, tal y como se entiende en ciertas denominaciones, va mucho más allá de una confesión religiosa. Es propiamente un movimiento político de corte totalitario. Totalmente. Lo comentábamos en el pasado programa y es así. O sea, creo que lo habíamos hablado. El concepto de religión es un concepto tan difuso que o lo definimos bien a la hora de conversar o estamos hablando de cosas distintas. Yo no tengo nada contra ninguna religión en el sentido de ser una creencia, ser una espiritualidad o incluso una manera de vida íntima y demás. No hay ningún problema, pero todo el mundo sabe que las religiones no tienen esa vertiente exclusivamente. Es más, durante mucho tiempo en la historia ha sido la vertiente, digamos, quizás menos significativa en cuanto al curso de la historia. Escuché la contrahistoria recientemente sobre los judíos. Tu tesis es que la expulsión fue por motivos religiosos, igual que los protestantes en Francia, etcétera. O sea, ha servido como un elemento de identificación muy importante, ¿no? La causa principal, hay algunas más, pero accesorias, pero la principal fue la religión. Entonces, el Islam siempre ha tenido y esto, bueno, yo creo que habría que a lo mejor hacer un programa específico o incluso hablar con expertos sobre el tema, pero el Islam tiene una concepción política muy inicial por motivos históricos, ya que Mahoma
bueno, pues terminó siendo un general, ¿no? Y tuvo una expansión política y, de hecho, la parte final o sea, si ordenas el Corán de manera cronológica, ves que la parte final del Corán está orientada a la política. Y por lo tanto, posiblemente tenga un carácter más político que otros libros religiosos. Pero está claro que durante toda la historia de los mahometanos pues ha habido diferentes interpretaciones y usos de ese libro, con lo cual tampoco es que digamos que el Islam per se es militarista, expansionista. Eso es la típica tontería que se escucha cuando se llevan los argumentos a un extremo. Es más, el Islam es tan diverso, yo creo que, no sé si leí que había como 200 facciones, para que hagamos una idea. Existen vertientes místicas, existen vertientes más orientalistas, como las que se dan en Asia, ¿no? en la zona de Indonesia y por ahí, ¿no? Y bueno, aquí de lo que estamos hablando es de digamos, Islam arabista o panarábigo, como quieras verlo, sobre todo la parte del salafismo, aunque bueno, también los de Irán tienen lo suyo y tal, que sí que tiene claramente un carácter marcadamente político. Y es precisamente los que están, de alguna manera, moviendo y financiando todo el avance de esta ideología en el mundo, ya sea a través de sus mezquitas o de sus distintas organizaciones, especialmente en Europa, porque ellos tienen fijado el blanco en Europa, obviamente, está claro, ¿no? Entonces, yo, mi opinión, creo que si definimos esta parte del Islam, y no es el aspecto puramente religioso o espiritual, como un movimiento político, se puede analizar como un movimiento político y se puede tratar con él como un movimiento político. Y en nuestro caso vemos que hay unos grupos de izquierda que son aliados de este movimiento político, porque lo que quieren es acabar con el sistema capitalista, entre comillas. Decir que Europa es un sistema capitalista yo creo que es un poco arriesgado, ¿no, Fernando? Pero bueno, acabar con Occidente y de ahí crear un mundo nuevo, adanista, de ensueño. Ese es un poco el plan, ¿no? Que va más allá del capitalismo. Es un antioccidentalismo, el de la izquierda. Es lo del anti-West, ¿no? Que llaman en Estados Unidos, ¿no? Pero porque han identificado Occidente con capitalismo. Igual que... A ver, en el que introducen otros elementos. El cristianismo, por ejemplo, es una... Hombre, es que el capitalismo sin el cristianismo no se puede entender. Claro. Igual que el marxismo sin el cristianismo no se puede entender. Pero el capitalismo ha echado raíces en zonas no cristianas, como por ejemplo el Japón, la isla de Taiwán, Singapur. No son lugares cristianos y en cambio el capitalismo ha prosperado. Sí, pero no quiere decir que cuando tú inventas una cosa no la puedas adaptar a otro sitio. Pero donde nace es donde nace. O sea, no surge en Japón o en Taiwán el capitalismo. Es más, Taiwán hace 70 años estaban comiéndose los mocos directamente. O sea, era un país más pobre que muchos países de África hoy. Es un hecho y donde el capitalismo ha hecho un milagro. Es uno de los ejemplos típicos, Taiwán. O sea, que tú lo has importado con sus peculiaridades. Ten en cuenta que el capitalismo asiático es mucho más autoritario que el europeo. En Singapur ya sabes cómo son los castigos, las penas, cómo se cumple la ley, se cumple al estilo chino. Sí, incluso en Japón. No es nuestro capitalismo. El sistema, digamos, económico se puede parecer, pero socialmente no es igual. Pero bueno, tampoco consiste en entrar en esta cuestión. La cuestión es que ¿por qué a la izquierda le explota la cabeza con estas cosas? Pues porque tiene una contradicción natural, tiene una alianza con un movimiento político, que es llamémosle Islam político, de expansionista y tal, y al mismo tiempo defiende unos valores en su casa, pero no es muy distinto a lo que lleva haciendo la izquierda toda la vida. Un comunista ruso en Rusia defendía una serie de cosas y la propaganda que hacía en Alemania Occidental era totalmente distinta. ¿O no? Porque un comunista de la Alemania Occidental le decía a las alemanas: tened hijos y darnos soldados. Y cuando infiltraban, porque esto está documentado, infiltraban las universidades de Bonn, de Colonia, etcétera, etcétera, allí decían: no, liberaros sexualmente y no tengáis hijos y abortad. El mismo tío.
pero porque ese tío lo sabía. Este tío estaba luchando una guerra, estaba diciendo, yo lo que quiero es acabar con los de aquí, con los de este lado. Y para acabar con los de aquí tengo que dar un mensaje aquí y otro aquí. Pero la alianza del marxismo, o en general de la izquierda occidental en el mundo islámico, fue más atada al socialismo árabe, a la OLP, a los movimientos de liberación. Es decir, eso tenía cierta razón de ser. Va a ser el modo en el que el socialismo alcance esa parte del mundo. Claro, pero el socialismo árabe fracasa estrepitosamente. El último gran líder socialista árabe es Bashar al-Assad, que hoy curiosamente es un emblema de la extrema derecha. La guerra de Siria es la extrema derecha europea la que le apoya. Entonces, ese era su aliado natural, pero, caray, que estén defendiendo aquí, atacan cualquier cosa, atacan las procesiones de Semana Santa. Son abiertamente opuestos a las procesiones de Semana Santa y lo hemos todos los años. Y en cambio estén pidiéndonos respeto, un respeto reverencial por las tradiciones religiosas de otros pueblos. No, es que esto, ellos sacrifican el cordero así, hay que respetárselo. Pero si nos estáis diciendo que no podemos torear... Sí, bueno, o matar animales desangrando a los que sufren y demás, que claro. Ese es el rito halal, implica la extracción de toda la sangre de manera ritual. O sea, Fernando, que da igual. O sea, da igual. O sea, cuando tú estás en una religión, cuando tú formas parte de una religión, y digo esto en un sentido de ser de una capilla, ¿no? de tener bien claro lo que tienes que decir, sus categorías del mundo están hechas y ya está. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor los que muevan el cotarro... son conscientes de esto. Yo estoy seguro que los que hacían la propaganda de la Europa, de la Alemania occidental, desde la Alemania oriental o incluso desde Moscú, eran conscientes de que era una táctica, ¿vale? Para acabar con el contrario. Aunque lo que estuviesen defendiendo ni siquiera iba con sus valores socialistas. Pero es que... ya el que lo defiende hoy es la tercera generación de ese modelo de pensamiento que ha llegado a mezclar todo y ya no distingue, pero sigue su catecismo. Y es así, por eso se desenmascara tan rápidamente. Esta historia del burkini, de hecho, es, en mi opinión, absolutamente irrelevante. A mí que una persona, y en general a la gente, o que una persona se bañe en pijama o que se bañe disfrazado de ninja, como hemos visto en algún caso, creo que a nadie le debe... Bueno, los surferos van en burkini. Sí, bueno. Los surferos en invierno. No se tapan, o en aguas frías. No se tapan la cabeza. Bueno, sí, hace mucho frío sí se la tapa la cabeza también, porque te entra a poner mucho frío. Pero no, sí, lo que quiero decirte es que es absolutamente relevante, pero es que no estamos hablando de eso. Esto tiene un montón de capas. O sea, aquí podemos hablar de terrorismo, de lo que hablamos el otro día, que era el invierno demográfico, que esto, al final, el invierno demográfico tiene impacto directo en el empleo, las pensiones, el desarrollo económico, incluso la cohesión social y territorial. Podemos hablar de las potencias extranjeras, como puede ser Arabia Saudí, que está promocionando toda esta ideología, de la inmigración, de la propia, digamos, teología esta expansionista y totalitarista que significa el Islam, llamémoslo entre comillas de extremos, de la alianza con la izquierda, que es lo que acabamos de hablar, de temas de seguridad, del modo de vida, pero al final de lo que estamos hablando es de costumbres, de moral y de ley. Y eso es, cuando se habla del burkini se está hablando de eso. Y no se está hablando del burkini. Y cuando tú lees la columna de un señor que escribe a favor de que no lo prohíban y otro señor que quiere, que está muy bien, que está muy de acuerdo con que lo prohíban, en el fondo no están hablando del burkini. No sé si me explico. Pero esta historia al final tiene todos los elementos. Porque ves quién se posiciona en un lado, quién se posiciona en contra, qué argumentos usa, etc. Porque esto es de lo que va. En un momento dado hay un impacto muy importante social y hay gente que ve que esto va a tener en largo plazo un impacto muy grande. Y se plantea cómo se puede hacer. Yo particularmente, por poner el tema del burkini, creo que el uso de la ley así de manera punitiva, prohibiendo y demás, no sé qué, el efecto va a ser bastante pobre. Bastante pobre, porque a lo mejor en el burkini lo consigues. O en el tema del velo, lo consigues. Yo no se puede ir al colegio con velo, lo consigues. Pero eso no es lo fundamental. O sea, al final,
como comentaba, no sé quién hizo el comentario, lo que hay que conseguir es maridar de alguna manera las tradiciones para que la Europa del futuro sea algo posiblemente distinto que lo que hay ahora, pero si es posible que sea mejor o por lo menos que mantenga un cierto aspecto de civilización. Es de lo que va todo esto. Bueno, yo lo del burkini nada más he hecho un comentario. No es un tema, ya lo he dicho al principio, que me preocupe demasiado. El burkini en sí, es decir, una tía en la playa vestida con un bañador largo, que vendría a ser eso, un burkini, tapada, ¿no? De hecho, si me dan a elegir entre que se bañen vestidas y vayan con el burkini, prefiero el burkini. El burkini en ese aspecto es un avance, porque de la otra manera las veías con la ropa de calle metiéndose en el agua, ¿no? Ahora ya es una prenda. Por cierto, ha hecho un negocio la que lo ha inventado. Lo inventó una libanesa. Qué listos son los libaneses, ¿eh? Están siempre ahí. A ver, son los venecianos del mundo islámico. Bueno, el tema era, la clave no está, lo comenté en Twitter hace unos días, el problema no es ponerse el burkini. La pregunta es quitárselo. Esa mujer que está ahí se lo puede quitar libremente. Es lo mismo, es aplicable al velo, al burka y a todo. Oiga, que yo me he puesto el burka porque quiero ponérmelo. Vale. Muy bien, me parece correcto. Puedes quitártelo, sin consecuencias, quiero decir. Cuando dicen es que es lo mismo que una religiosa cristiana, es que la religiosa cristiana no le va a pasar nada si mañana se quita el hábito. Absolutamente nada. A lo más que la expulsen de la orden si es que la orden tiene obligación de hábito, pero nada más eso era voluntario. Entrar en la orden más no es lo mismo. Una religiosa es una persona de vida consagrada, es comparar peras y manzanas, de nuevo. Pero, en una palabra, es como lo de la minifalda. ¿Tú te la puedes poner? No, la clave no es que te la puedas poner. ¿Vale? La clave es que te vean en tu casa, o te vea tu padre, o te vea tu novio y no te pase nada. O el bikini. Eso antiguamente, en los años... Lola Cebolla hacía un comentario el otro día, la periodista de Mala, decía que cuando ella era jovencita, pues claro, tenía que medir los palmos de la falda. Entonces los padres eran más conservadores, decían que tenían que medir así con una regla. Bien, la libertad está en eso, en poderte quitar la prenda y podértela poner sin miedo. Que tú quieres ponerte como cuando alguien no lo sé, las celebraciones cristianas en los pueblos, ¿no? Es que nos vestimos así, esto de... El alarde que hacen todos los años ahí en Guipúzcoa. La cantinera. Yo voy vestida de cantinera porque quiero. Vale, pero si te quitas el vestido de cantinero, bueno, pues no podré participar en la fiesta, pero nadie me va a decir nada. Ya está. Es como si vas a la Feria de Sevilla y te puede... ¿Es necesario ir vestido de Faralaes? No. No, si el argumento, Fernando, si el argumento es clarísimo, pero... Y yo estoy de acuerdo contigo. En cualquier caso, no hay ninguna medida... legal que puedas hacer para el argumento que tú utilizas. No existe. Con lo cual no tiene sentido y volvemos a lo de antes. Esa acción, de alguna manera, top-down, de prohibir o de permitir y demás, pues no tiene ningún impacto. ¿Por qué? Porque si no, al final lo que tendrías que tener es un policía debajo de la cama de cada familia, ¿no? No, claro, eso es imposible. Y vigilando los atuendos. De hecho, las policías del vestido siempre han funcionado mal. En Madrid deberíamos saberlo porque hubo aquí un motín precisamente en el año 1766, precisamente por eso, porque el rey dictó la manera de vestir. Se prohibió el sombrero, el chambergo. Querían poner el sombrero de tres picos, la capa corta y tal. Quería que los madrileños vistiesen a la francesa. Y nada más lo consiguió imponiéndolo y hubo una rebelión y todo, ¿eh? Claro. Y al final lo consiguió el conde de Aranda a través de la moda. Que es, por cierto, el modo en el que se acabó con el burka y con este tipo de vestimentas en Turquía. Una de las cosas que hizo que Ataturk, él sabía que no podía prohibir ese tipo de prendas rigoristas porque iba a conseguir lo contrario, y lo que sí hizo fue obligar a las prostitutas turcas a vestirlas. O sea, ninguna mujer quería parecerse a una prostituta y entonces se lo quitaron. Es decir, muchas veces No, es que ese es el elemento que yo creo que hay que trabajar en este... Yo creo que la solución bueno, la solución, retiro eso de solución. Yo creo que el enfoque, por decirlo de alguna manera, a que esto tenga un desenlace feliz para Europa, viene a través, primero, de implantar soluciones de orden distribuido. O sea, no podemos hacer una política única europea, y yo te diría casi
ni siquiera a un nivel de país europeo. Habría que bajar incluso un poco más en cuanto al ámbito administrativo para ver cómo atacar esta cuestión. Desde el punto de vista legal. Hay cuestiones dentro de todo esto que estamos hablando como el terrorismo, que yo creo que es una cuestión distinta y que hay que tratar desde un punto de vista policial, de inteligencia, militar, incluso en algún caso. Pero quitando el terrorismo, lo que le preocupa a la gente tiene que ver con sus costumbres, tiene que ver con las prácticas morales y tiene que ver con los conflictos que se producen en los barrios. Al final es lo que le produce, lo que le preocupa y de lo que va la cosa. El terrorismo, Fernando, es un problema irrelevante. O sea, desde el punto de vista estadístico, el tráfico rodado en coche es una cosa mucho más peligrosa que el terrorismo. No te engañes. Y nadie tiene ningún problema ni en coche. O sea, el terrorismo nos impacta tanto porque no le vemos sentido y tal, pero desde el punto de vista pero ni siquiera en sitios como Afganistán, O sea, no se muere tanta gente de terrorismo. Hay estadísticas, hay gente que lo estudia y quien tenga interés que lo vea. O sea, el terrorismo no es un problema para nadie, desde el punto de vista numérico. O sea, no nos están matando. Esto no es una guerra que mueran miles de personas todos los días. No es verdad. Muere muy poca gente de terrorismo, además cada vez menos. El hecho fundamental es el de las costumbres y el de que te impongan otras costumbres y el de que acaben con tu libertad. De eso va un poco la historia, que hay un movimiento político que te quiera esclavizar. Para eso hay que bajar mucho, de una manera distribuida, a un espacio político muy inferior al Estado. Yo no sé si la ciudad o región, no sé muy bien, en cada país sería distinto. Y segundo, hay que, de alguna manera, que las cuestiones relacionadas con la limitación de la libertad y el ímpetu totalitario que tiene, digamos, ese Islam político, automáticamente genere rechazo social. Porque el control mutuo es realmente lo que conforma bien la sociedad. ¿El que dirán? Correcto. Sí. De hecho, lo hemos visto y eso se puede articular. El caso de la, en mi opinión, mal llamada violencia de género, lo vemos. Lo vemos. Hoy es posiblemente en España, bueno, te diría casi en todos los países de Europa y Estados Unidos, es posiblemente de la peor cosa que te pueden acusar. O sea, yo mañana salimos de aquí, ahora cuando tenemos el programa, atraco a la tienda de aquí al lado y bueno, pues se me ha ido la cabeza o soy un maleante y tal. Ahora, como le pegue una colleja a mi mujer, estoy muerto socialmente, No tienes la muerte civil, seguro. Correcto. Entonces, eso se ha conseguido a base de tiqui, de tal manera que, como te contaba antes, hasta las noticias de violencia de género las sponsorizan empresas privadas en los telediarios, que yo el otro día me quedé sorprendido con sponsors, sobre tolerancia cero y demás. Esa ingeniería social se puede hacer. En la Alemania post-nazi, la ingeniería social fue la hostia. O sea, se reprogramó, entre comillas, esto de reprogramar a una sociedad entera. Un país entero. A una sociedad entera. Bueno, pues muchos tipos de cosas de estas se pueden hacer. Tienen que ser los propios mahometanos en los barrios y tienen que ser las propias personas de Europa las que empiecen a rechazar el elemento totalitario que va dentro de estas doctrinas políticas del Islam, que es lo que estamos hablando. Y cualquier otra cosa son cantos florales. Efectivamente. Es así. No. La ley, lo mismo que se hace una, se puede hacer otra que la contradiga. Pero bueno, nos hemos comido el tiempo de la contracrónica de hoy. Espero que participéis tanto en esta como lo hicisteis en la del día 7 de agosto. Por cierto, si no habéis escuchado la del 7 de agosto, ya sabéis, tenéis que escucharla, que sería la primera parte. No exactamente, no del todo, pero sí en parte de la primera parte. Bueno, Faso, despídete del respetable. Pues nada, un saludo y espero que también cause pasiones este programa, aunque aquí queda mucho que hablar. Hay mucha tela que cortar, sí. Y de hecho, esto se va a seguir hablando de ello, porque es imparable. Precisamente España, yo no sé cómo nos hemos enzarzado tanto en esto, Fernando, porque aquí el tema, digamos, musulmán es muy minoritario en comparación, pero en lo que es Europa Central, esto y los países nórdicos, pues no te quiero decir, porque allí también hay muchos problemas, va a ser uno de los temas de los próximos 5 o 6 años que se va a estar hablando, porque ahora estamos con
con el burkini y tal, pero luego saldrá otra cosa y va a ir todo en cuestiones de yo le pongo el velo de que soy musulmán, de que es una religión y tú me tienes que respetar y automáticamente yo me salgo de las reglas del juego. Y así es como va a empezar. Cierto, ¿Vale? Tal cual. Muy bien, bueno, pues no queremos aburriros más ni consumir más de vuestro precioso tiempo, aunque sea domingo, que los domingos hay más tiempo. Y me despido de vosotros, ya sabéis, hasta mañana. Por cierto, entramos esta semana en la recta final antes de la investidura, que podría ser, como sucedió en febrero, una no investidura. Hasta mañana, amigos.